Saludos compañeras, compañeros. Ahora que ya sabemos qué es la resistencia a la meticilina en los estafilococos mediada por una mutación en una enzima, nos toca hablar de las betalactamasas en los bacilos gram negativos tipo Enterobacteria. Las betalactamasas son enzimas producidas por bacterias que inactivan los betalactámicos al hidrolizar el anillo betalactámico de los mismos. La mayoría de las betalactamasas inactivan ya sean penicilinas o cefalosporinas, pero en algunos son capaces de inactivar ambos tipos de antibióticos. Vemos la representación gráfica en esta imagen de 3D de estas enzimas. Los genes que codifican a las betalactamasas pueden ubicarse en el cromosoma bacteriano, o en los plásmidos o en los elementos de transposición. Estas enzimas no solo son específicas de las enterobacterias, sino es un mecanismo general de todas las bacterias. En los estafilococos también están presentes, pero no son tan eficientes como la modificación de las PBPs. En cambio, las enterobacterias, las betalactamasas son más eficientes que la modificación de las PBPs. La acción de las betalactamasas cuando se encuentran con los anillos betalactámicos es unirse con puentes de hidrógeno e hidrolizan el anillo abriendo este de los betalactámicos en compuestos ácidos. Así la penicilina cuando se hidroliza se convierte en ácido peniciloico, que es una sustancia inactiva frente a las PBPs. Lo peligroso de estas enzimas es que una vez que se hidrolizan un anillo betalactámico, se desprenden y buscan otro anillo, pero también es que las bacterias pueden producir betalactamasas con capacidad no solo de hidrolizar a penicilinas, sino también a cefalosporinas y hasta carbapenémicos. Aunque las enterobacterias tienen o pueden expresar varios mecanismos de resistencia, la más peligrosa es la producción de las betalactamasas, porque no necesitan más para defenderse de los betalactámicos. Hasta bien entrada la década de los años 60 del siglo pasado, empezaba la detección de las betalactamasas, pero no fue hasta la segunda mitad de los años 70 cuando se empezó a tratar de clasificar estas sustancias, porque ya se había identificado un número considerable. De estos tiempos tenemos dos clasificaciones de dos grupos de investigadores, el de Bush-Jacoby y el otro de Amber. La clasificación de Bush-Jacoby la clasificó por su función, así tenemos 1, 2, 2A, 2B. Pero la clasificación de Amber la clasificó por su estructura molecular, ya que la clase A, C y D en su sitio activo, en su núcleo, tienen una serina, y la clase B tienen zinc en su núcleo. Así, a través del tiempo, la clasificación de Amber es la más utilizada por su simpleza. Dentro de esta clasificación, las betalactamasas con zinc, desde el inicio, son las que presentan mayor capacidad de hidrólisis de betalactámicos, pero las que tienen una serina son más flexibles para transformarlas a necesidad. Luego entonces podemos observar que las betalactamasas de tipo TEM, de clase A, se pueden modificar desde la TEM 1, 2 hasta la 50, pero no solo en estructura, sino en su función, es decir, si de un inicio solo hidrolizan penicilinas con los cambios, llegan a las cefalosporinas, betalactamasas de espectro extendido, o pueden modificarlas hasta los carbapenémicos, carbapenemasas. Pero también hay betalactamasas que de un inicio creadas son capaces de hidrolizar carbapenémicos, como son las KPC. Betalactamasas de espectro extendido. Estas enzimas son capaces de hidrolizar hasta las cefalosporinas de cuarta generación, pero son inhibidas por el ácido clavulámico, pero solo in vitro. Así podemos ocupar esta característica para identificarla. Para esto utilizamos discos con antibióticos como amoxicilina con ácido clavulámico, cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima y astronam. Aquí vemos el efecto de betalactamasa de espectro extendido entre los discos de la amoxicilina con ácido clavulámico, la ceftazidima y la cefotaxima.
hay un halo fantasma entre ellos o halo de potencialización. Vemos la versión de la prueba de test donde la tira tiene el antibiótico a un lado y el antibiótico con el ácido clavulámico del otro. Podemos observar también el efecto, pero aquí se ve un halo mayor, el que contiene el ácido clavulámico. Aquí vemos en este antibiograma el fenotipo de beta-lactamasa de espectro extendido, la sensibilidad de los carbapenémicos solamente y la resistencia a todos los demás, incluyendo sulfas, fluoroquinolonas y también el fenómeno de potencialización de la prueba de Blé. El tratamiento aquí para las beta-lactamasas de espectro extendido son los carbapenémicos. Uno de los riesgos de tener una beta-lactamasa de espectro extendido es que se vuelva una enzima carbapenemasa y entonces con la alta resistencia en las otras familias de antibióticos, lo común es tener bacterias panresistentes, que son bacterias resistentes a todos los antibióticos. Aquí observamos la jerarquía y la peligrosidad de estas resistencias, que van desde la más sencilla hasta la más peligrosa, es decir, entre más antibióticos se hidrolizan, más peligrosas para los tratamientos. Es así que ya conocemos las resistencias de beta-lactamasas de espectro extendido y la resistencia a la meticilina y sus interpretaciones. Así terminamos con este tema y los esperamos en el siguiente. Gracias.